Mirad esto. Para los dos, hijo de matasuegras. Hay una miniatura de una hormiga tocando el violín. Hola a todos y sean muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en un lugar con una belleza y un encanto extraordinario. Un pueblo condecorado con la distinción de pueblos más bonitos de España y este año 2024 se cumplen 50 años desde que fue declarado Conjunto Histórico Artístico. Un enclave con un legado histórico y cultural que son verdaderamente apasionantes. Visitado por millones de turistas al año. Así que sin más, os invitamos a descubrir con nosotros el Castell de Guadalest. En el interior de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baja, en un frondoso valle entre las montañas a unos 20 kilómetros de Benidorm, se encuentra el Castell de Guadalest. El pueblo tiene varios parking habilitados. Las plazas son limitadas porque la orografía del pueblo pues es difícil, entonces no hay muchas plazas. Cuando entras hay un chico y te vende un ticket, 2 euros para todo el día. La recomendación es que si vais a venir en temporada alta o fin de semana vengáis lo más temprano posible. Bueno amigos, como podrán apreciar, este pueblo se antoja de una orografía imposible. De hecho, ahora vamos a pasar un túnel que ha sido hecho para poder comunicar ambos extremos del pueblo, porque en un lado se encuentra el casco viejo y en el otro lado se encuentra el barrio del Arrabal. Vamos a pasar por ese túnel y van a ver que está justo dentro de la montaña. Vamos ahí. Bueno, pues subiendo esta pendiente, aquí se encuentra la puerta del túnel. Ese túnel que han hecho en la roca para poder acceder de un lado al otro del pueblo. Como os dije antes, de la parte vieja a la parte más moderna. Mirad qué pasada. Y bueno, justo la salida del túnel nos lleva hasta la misma puerta de la iglesia. Una curiosidad, la iglesia es esto que está acá, pero su campanario que está sonando ahora mismo se encuentra en la punta del risco más alto que tiene este lugar, separada de la iglesia. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco, aunque ha sido remodelada tras sufrir un incendio y varios saqueos. Aquí tienen un ángulo perfecto para ver lo que yo les estaba explicando. Esta es la iglesia. Aquí la tenéis. Sin embargo, la torre de la campana, campanario, se encuentra ahí.
Es súper bonito el pueblo, de verdad, súper fotogénico. Aquí está el Museo de las Microminiaturas. He leído por ahí que es el pueblo que más museos tiene por habitante en España. Bueno, nos encontramos frente a la escultura de San Gregorio, que es el patrón de esta localidad, y también su plaza lleva su nombre, San Gregorio, la plaza de San Gregorio, pero esta plaza está llena de sorpresas como esta. Síganme. Mirad esto, señores, mirad esto. Mirad vosotros mismos y díganme ahí en los comentarios si han visto algún embalse con el agua de ese color. Es impresionante. Bueno, aquí en la plaza de San Gregorio también se encuentra el ayuntamiento o la casa consistorial de este pueblo. En la planta inferior hay una mazmorra medieval excavada en la roca. Bueno, contrario a la vista del pantano, tenemos estas otras vistas. Y ahí podemos ver ese pueblo que se encuentra ahí y también aquel otro pueblo que tenemos allá. En 1644 y en 1748 hubieron 2 terremotos que sacudieron esta localidad. Muestra de ello es este castillo que ahora se encuentra en ruinas debido a ese suceso. Además de los 2 terremotos que sufrió esta población, también durante la Guerra de Sucesión, en 1708, este castillo sufrió una voladura. Existían 2 fortalezas en Guadalest, el castillo de San Josep y el de la Alcozaiba, los 2 construidos durante la ocupación musulmana, entre los siglos XI y XIII, de los cuales apenas quedan los restos. Bueno, si vienen por esta localidad, siempre van a encontrar un montón de souvenirs que tienen que ver con el pueblo, ¿no? Si queréis, pues podéis llevar uno de recuerdo. Ahora, cuidado con llevaros este. Es un poco sugerente, ¿no? Mira, es un licor crema de chocolate. Este es crema de chocolate. Aquí tenemos de mango, plátano. Aquí tenemos licores con este nombre tan sugerente también. Ahí lo podéis leer, no quiero decir malas palabras. Matasuegra, ¿ves? Este sí me gusta, Matasuegra está bien. Bueno, señores, veníamos paseando por esta callecita y la verdad es que es tan acogedora. Vimos esta mesa con su sombrillita, con todos los árboles detrás, con un encanto, pero un encanto que te atrapa verdaderamente. Yo creo que te atrapa, no, te pega a gritos. Y era como que la mesa me decía, siéntate, 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 cafeína, cafeína. No, mentira. No, pero sí teníamos ganas de tomarnos un café, porque la verdad es que llegamos y claro, ya saben que este pueblo, las plazas de aparcamiento no son muchas. Es un pueblo que no es común, que está en lo alto de un risco, ¿no? De un risco, o sí. sea que no hay mucho espacio. Y entonces nosotros dijimos, nos bajamos del coche y claro, como teníamos que hacer nuestro trabajo, pues vamos a hacerlo cuanto antes, cuanto más temprano mejor. Y bueno, todo esto viene a que no habíamos tenido todavía tiempo de tomarnos nuestro café de la mañana, porque eso
como que da un poco de vidilla, ¿no? Y a mí me hacía falta ya me estaba quedando un poco down. Así que nada, señores, un cafecito de aquí de la tierra. Como curiosidad, pues bueno, Guadalest tiene fama porque es uno de los pueblos más visitados de España, de que es caro. Y bueno, pues los 2 cafés han costado 3,30 €. O sea, 1,60 €. 1,60 € por café entorno, pues, en un pueblo como este. Ni tan mal, ¿no? No. ¿Con esto se brinda también? También se Bueno, brinda salud, con todo lo que tú entonces. quieras, mi amor. Con todo. Seguimos ahí. Bueno, ya os hemos dicho antes que este pueblo es el que más museos tiene por habitante. Nosotros vamos a visitar uno, el Museo Microgigante. En este museo podemos encontrar esculturas de elementos naturales a escala gigante, como el corazón de la naturaleza, o una escalera dentro de una caracola. Y a la vez microesculturas invisibles al ojo humano, como esta plaza de toros esculpida en la cabeza de un alfiler. Bueno, un ejemplo divertidísimo de lo que son estas miniaturas de pasada, de verdad, increíble. Aquí tenemos a 2 pulgas vestidas de uniforme de fútbol jugando a fútbol. Ven acá. Aquí tenemos 2 amantes dentro de una flor. Hay una miniatura de una hormiga tocando el violín. El autor de estas obras es el artista Manuel Usá y su principal fuente de inspiración es la naturaleza. Bueno, la escalera por la que hemos accedido a la planta de arriba es una caracola. Bueno, ¿veis este caballo que está aquí? Tan bonito. Pues en su panza hay una escultura en miniatura del propio caballo. Vamos a verla, está muy curiosa. El artista logra realizar estas obras aguantando la respiración y marcando los movimientos controlando su pulso. Esa mini escultura que ven ahí es el nacimiento, o sea, de la Navidad, y se encuentra encima de una flor. Y aquí otro nacimiento en la cabeza de una cerilla. Bueno, amigos, resumiendo, nosotros recomendamos la visita a este museo 100%. Es un lugar que no los va a dejar indiferentes. Es impresionante la cantidad de arte que hay en este lugar y lo impresionante que es, verdaderamente. Os va a gustar muchísimo, recomendado. Nosotros no visitamos el castillo porque hacía mucho calor, pero si deseáis hacerlo, saliendo del túnel de Sant Josep se encuentra la Casa Museo Orduña, por donde se accede al mismo. Bueno, familia, nuestro vídeo no concluye aquí. Concluye nuestra visita a este maravilloso pueblo del Castell de Guadalest. Pero el vídeo sigue, porque ahora vamos a ir a un lugar verdaderamente impresionante y es un lugar que tenéis que visitar cuando hagan la visita a este pueblo, porque es un cierre con broche de oro. No les voy a decir qué lugar es, lo vais a descubrir con nosotros cuando lleguemos allí. Así que síganos, que está aquí mismo. Chin Chan, aquí estamos, señores. Este es el paraíso, esta es la sorpresa que les dije y aquí nos encontramos en las Fuentes del Algar. Tienen que visitar este lugar una vez que hayan visto el Castell de Guadalest y venir a refrescarse aquí, sobre todo en verano. Miren qué lugar. Mirad este. Bueno, familia, vamos a comer un pancito. Nos hemos traído para hacer un picnic, unos sándwiches para comer aquí y bañarnos y aprovechar más el día. Pero bueno, si vosotros queréis comer algo de aquí, lo que es muy típico es el arroz de Callosa y bueno, también en Guadalest le llaman el arroz, ¿cómo era? En costra o con En costra. o algo así.
Sí. Y bueno, también hay otro, la característica es que es con carne, con butifarras, en vez de la paella de marisco, todo eso que estamos más acostumbrados, ¿no? Fuera de aquí de esta zona, que es lo más internacional, bueno, pues aquí en la montaña lo que se come son arroces de carne. Claro. Tienen que estar buenísimas, todavía no las hemos probado, pero bueno, hoy con 30 grados, la verdad es que esa es la otra. Que no nos entraba. Así que vamos a comernos estos bocadillos y si os está gustando el vídeo, una manito para arriba, regalarnos un like, suscribiros a nuestro canal, compartir este vídeo con vuestros familiares, amigos, personas que les puede interesar. Pueden ayudar con eso a seguir creciendo y a seguir grabando estos momentos increíbles para vosotros. Está muy buena de verdad. Un poquito fría al principio, pero bueno, normal. Es un río de montaña, ha hecho un invierno de aquella manera y ahora pues esto es lo que hay. Yo estoy agradecido de refrescar mi body. Venga, tírate. Voy. ¿Cómo está? Dos y tres. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura.